Sin decir una palabra, se fue furioso de la sala. Tal vez los miembros de la junta creían que habían logrado ahuyentar a Samurai. En verdad, solo había ido a buscar los poderes que le habían otorgado todos los accionistas. Al regresar a la sala de juntas, puso todos los papeles sobre la mesa y dijo: «Están despedidos». Lo que siguió fue el tipo de silencio de cementerio en el que cada miembro de la junta recalculó sus propias perspectivas. Y Sam continuó: «Ustedes, caballeros, han estado arruinando este negocio por suficiente tiempo. Yo voy a arreglarlo». Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender, podés encontrarme en Instagram como jbenderk o en Twitter o X como @julian_bender. También podés buscarme en LinkedIn, agregarme, pueden mandarme mensajes por cualquiera de esas plataformas. Suelo responderlos, a veces con varios días de demora, simplemente porque tengo desactivadas las notificaciones del celular, pero cuando los veo suelo responder y me gusta mucho charlar con las personas que escuchan este podcast. Siento que es mi gente, siento que es la gente que le gusta el contenido que genero, que le gustan las biografías, que le gusta hablar de personas que cambiaron el mundo. Así que si quieren, pueden escribirme, charlamos, súper abierto a estas cosas. Y hoy voy a contar la tercera parte de la historia de Sam Samurai, el pez que se devoró a la ballena. Como recuerdan, capítulos anteriores, Sam, un inmigrante de Rusia, llega a Estados Unidos sin nada, decide encontrar una oportunidad en el negocio de las bananas. ¿Cómo la encuentra? Básicamente se da cuenta que las otras compañías que vendían bananas tiraban al mar las bananas maduras y él dice: opa, acá hay una oportunidad. Si yo puedo llevar estas bananas a pueblos cercanos y venderlas con un precio de descuento, tengo un gran negocio entre manos. Así que desarrolla ese negocio, empieza a crecer, hasta que un día ya es suficientemente grande como para salir y comprar sus propias plantaciones en Honduras, las crece y termina enfrentándose al gobierno americano, termina enfrentándose a JP Morgan y termina siendo la segunda compañía de bananas más grande del mundo. Pero, debido a las guerras bananeras con la compañía más grande, con la United Fruit Company, tiene que ceder su posición en la empresa y tiene que fusionarse con la United Fruit. Así que pasa a formar parte de esta compañía. Una historia espectacular, pero que no termina acá. Lo que viene en este capítulo es cómo Sam logra tomar el control final y convertirse en el empresario número 1 del mundo de las bananas. Pero antes de comenzar la historia, quiero hacer un pacto con vos que estás del otro lado. Yo le dedico mucho tiempo y energía a este podcast y lo único que te pido en retribución, no te voy a controlar que lo hagas, es simplemente que me pongas una calificación positiva en Spotify o en la plataforma que uses para que este podcast pueda seguir creciendo. Así que solo te pido eso, por favor, vos que estás del otro lado, dame una alegría para vivir con tu calificación positiva. Sam regresa a Nueva Orleans en 1930 con 53 años. Era ya una persona más experimentada, más paciente, y decide poner una pausa y no dedicarse a nada. Es la primera vez en la vida que estaba más inclinado a reflexionar y considerar la situación. Pero mientras esto pasa, colapsa la demanda y la United Fruit empezó a tener serios problemas. Acuérdense, en 1928 se habían fusionado y la United Fruit había obtenido ganancias por $45 millones. Pero en 1932, solo 4 años más tarde, solo ganó $6 millones, es decir, cayó un 85%. Esto significaba que la compañía se venía a pique. Para Samurai, el colapso de la United Fruit fue devastador. La mayor parte de su patrimonio estaba en acciones de la United Fruit. Piense que cuando se fusionó Sam con esta compañía, sus acciones cotizaban a poco más de $100 por acción. Y 2 años más tarde, las mismas acciones valían $10 por acción. Es decir, una caída de más o menos el 90% en su fortuna. Es una locura. Pero Sam tenía un punto de grandeza. Y es que nunca perdía la fe en su capacidad para salvar una situación. Pese a que todo andaba mal, nunca se sintió impotente o atrapado. Y mírenlo también en su historia, ¿no? El tipo se enfrentó al gobierno de los Estados Unidos, a JP Morgan, cuando lo quisieron boicotear y arruinarle el negocio. El tipo no le interesaba quién estuviera enfrente, había que matarlo 20 veces antes de que muriera. Así que se empezó a plantear, ¿cómo podía salvar a la United Fruit Company? ¿Y dónde empezó buscando respuestas? No fue a reunirse con expertos económicos, con el consejo de directores de la United Fruit, ni a buscar asesores. El tipo fue a los muelles. Fue a entender
qué estaba pasando en el negocio real. Fue a hablar con estibadores, fue a hablar con los cargadores de puerto, fue a hablar con los marineros de los barcos bananeros, con los vendedores de fruta. Intentó recabar toda la información posible acerca de cómo andaba el negocio de las bananas. Hizo 1000 preguntas sobre el ambiente en la selva, el color y tamaño de la última cosecha, la velocidad de los cruces, y escribió una carta, que era algo bastante inusual en él, porque no le gustaba dejar mucho rastro, que envió a los directores de la United Fruit Company con problemas obvios y sugerencias para poder mejorar la performance de la compañía, en los que incluía cosas como que había que aumentar la velocidad de carga de los barcos, que los barcos estaban navegando a media velocidad, que estaban medio llenos, que había frutas maduras que se estaban arrojando al mar, que había campos mal cosechados y un montón de otros comentarios que podían devenir en buenos cambios para la compañía. Pero a los miembros de la junta directiva no les importó nada. Eran la elite financiera de Boston. ¿Qué tenía para enseñarles un ruso loco que andaba desvariando? De hecho, parte de la idea de comprar la Cuyamel Company fue mantenerlo fuera de la operación. Así que Sam, en 1932, decidió viajar a Boston para asistir a una junta de directores. Los detalles de esta reunión fueron reportados por un periódico americano y cuentan esto. C. Murray se sentó en silencio mientras una secretaria leía las actas y las notas. Asimismo, leyó informes de varias divisiones de la compañía. Luego, los oficiales corporativos discutieron una solicitud de un gerente de plantación, que quería $10,000 para construir una zanja de riego en Guatemala. Los ejecutivos llamaron a expertos, quienes detallaron los costos y beneficios del proyecto. C. Murray se impacientó. Para él, tal debate era ridículo y era síntoma de un problema mayor. Los ejecutivos que dirigían la United Fruit no entendían su rol. Levantó la mano, se puso de pie y habló. «Este hombre en Guatemala es su gerente, ¿no?», preguntó C. Murray. «Sí», dijeron. «Entonces escuchen lo que el hombre les está diciendo. Ustedes están acá, él está allá», dijo C. Murray. «Si confían en él, confían en él. Si no confían en él, despídanlo y pongan a alguien en quien sí puedan confiar en ese puesto». C. Murray continuó explicando su frustración con la forma en la que se estaba gestionando la compañía, y luego ofreció algunas ideas. El tipo tenía algo de experiencia, quería ayudar, pero su oferta fue rechazada en la reunión. Y nuevamente, el CEO de la compañía siguió desestimando las quejas de C. Murray como un tipo que no comprendía el ciclo económico. C. Murray, por otro lado, le dijo a un periodista. Asistí a una reunión de directores y le dije a los gerentes que no estaba satisfecho. Pude ver que la mayoría de los demás tampoco. Había trabajado arduamente en construir una gran compañía y sabía que podía prestar un gran servicio a la United Fruit si se me daba la oportunidad. Pero los directores me rechazaron. C. Murray se fue enojado. No estaba acostumbrado a ser menospreciado, rechazado, ignorado. Así que pasó las siguientes semanas en la ruta, viajando de ciudad en ciudad, sentándose en las oficinas y salas de estar de los accionistas. Hizo la misma presentación una y otra vez. Y decía, la gestión actual no está a la altura de la tarea. ¿No me creen? Solo miren el informe trimestral más reciente. La Junta debe cambiar de rumbo, seguir el plan que diseñé o algo similar. Si se permite que continúe por su camino actual, el valor de las acciones que están vendiéndose a $10 se va a desvanecer hasta la nada. La compañía se va a convertir en una reliquia, campos cubiertos de maleza, barcos vendidos como chatarra. Dentro de 5 años, la United Fruit será una historia del tipo érase una vez. Así que cuando C. Murray habló con la Junta nuevamente varios meses después, llevaba consigo una bolsa llena de votos proxy. Los derechos de voto entregados a él por otros accionistas. Básicamente, había logrado convencer a un montón de accionistas de que le deleguen su voto para tener más peso en la reunión de la junta directiva de la United Fruit Company. Y había cosechado una cantidad suficiente de acciones que le permitía, si la junta directiva no quería cambiar el rumbo, tomar el control. Sin embargo, inteligente como era Sam, mantuvo la existencia de estos votos en secreto. Porque como saben, los mejores negociadores son como magos. Saben cuándo compartir la información y cuándo retenerla. Así que Sam acude a la reunión, que tuvo lugar en el 10º piso del edificio de la United Fruit Company. Fue en enero de 1933 y fue recordado como un enfrentamiento corporativo icónico de la época. C. Murray esperó mientras la junta leía sus reportes, realizaba sus informes, y cuando finalmente fue su turno de hablar, eligió cada palabra cuidadosamente.
Explicó sus ideas con el fuerte acento ruso que nunca perdió. Cuando Samurai terminó, Wing, que era un ejecutivo director de la compañía, se rió y dijo: desafortunadamente, señor Samurai, no entiendo una palabra de lo que dice. Los hombres en la mesa comenzaron a reírse, así que las pupilas de Samurai se estrecharon hasta convertirse en alfileres. Sus manos se convirtieron en puños. Sin decir una palabra, se fue furioso de la sala. Tal vez los miembros de la junta creían que habían logrado ahuyentar a Samurai. En verdad, solo había ido a buscar los poderes que le habían otorgado todos los accionistas. Al regresar a la sala de juntas, puso todos los papeles sobre la mesa y dijo: están despedidos. ¿Pueden entender eso, señor presidente? Lo que siguió fue el tipo de silencio de cementerio en el que cada miembro de la junta recalculó sus propias perspectivas. Y Sam continuó: ustedes, caballeros, han estado arruinando este negocio por suficiente tiempo. Yo voy a arreglarlo. Samurai, que tenía una obligación de no competir contra la United Fruit Company, había burlado nuevamente el sistema. No podía competir contra la empresa por una cláusula que había firmado al momento de la fusión, y eso le prohibía trabajar para un rival o iniciar una nueva compañía frutera. Pero no preveía la posibilidad de que Samurai tomara el control de la United Fruit Company. Pero como dijo Sam en esa época, no quería ver a la mejor compañía del mundo irse al infierno por unos incompetentes. Así que Victor Cutter, el CEO de la United Fruit, fue despedido. Al haberse fusionado con Sam y al haber comprado la Cuyamel, había invitado al lobo a la casa. Samurai retuvo solo unos pocos miembros de la junta directiva y a todo el resto los despidió. Todo el poder ahora se concentraba en las manos de una sola persona, Samuel Samurai, a quien el New York Times en un artículo apodó el pez que devoró a la ballena. Se nombró a sí mismo director general de operaciones de United Fruit y mantuvo a Francis Hart como presidente de la compañía simplemente para mantener tranquilos a los accionistas de que había continuidad en el negocio. Samurai no comenzó su trabajo en la sede de la compañía, no pasó sus primeros días con contadores, ni se encerró con informes, ni gritó en reuniones. Salió a la ruta anunciando de inmediato que comenzaría su mandato con una gira de 6 semanas por las tierras bananeras. Sam volvía de nuevo al ruedo, y lo comenzaba haciendo en la selva, donde había comenzado a desarrollar su imperio. Se dedicó a visitar todos los países donde United Fruit poseía plantaciones, puertos y ferrocarriles. Quería hablar con los hombres en los campos. Quería ver todo por sí mismo. Para Samurai esto debía haber sido como una segunda juventud. Y dijo: me di cuenta de que el mayor error que había cometido la gestión de la United Fruit fue asumir que podía dirigir sus actividades en muchos países tropicales desde una oficina en el 10º piso de un edificio de Boston. La gestión había tratado de decirle a cada ejecutivo en cada país exactamente lo que debía hacer y cómo debía hacerlo. Los ejecutivos en el lugar eran tratados como chicos de los recados. Invertí completamente esa política. Establecí lo que podría llamarse una constitución para la compañía. Esta constitución proporcionaba un máximo de autogobierno en el campo. Se estableció como una política que si un gerente de plantación no podía manejar sus problemas razonablemente bien, íbamos a nombrar a otra persona que sí lo pudiera hacer. Y así comenzó la era Samurai de la United Fruit Company. Despidió a miles de empleados, los ineficientes y los indecisos. Solucionó el problema de los barcos medio vacíos, vendiendo algunos y dejando otros inactivos y alquilando espacio en otros barcos. Un barco de la United Fruit no salía más del puerto hasta que estaba lleno, y así la gran flota blanca de la United Fruit comenzó a operar con ganancia de nuevo. Hizo que las propiedades de la United Fruit fueran revaluadas a nivel impositivo, ahorrando millones de dólares en impuestos. Disminuyó la oferta y empezó a controlar el precio del mercado. En algunas plantaciones reemplazó las bananas con caña de azúcar, un producto básico que estaba siempre en demanda. Pero no fueron solo las políticas lo que cambiaron las cosas, también fue la energía detrás de las políticas. La gira de 6 semanas, los despidos masivos, las contrataciones de gente más decisora, las decisiones difíciles sobre la flota y los campos. Una luz que se encendía con un mando mucho más fuerte, una mano firme tomando el timón. Y esto me hace acordar mucho al cambio que hubo hace poco en X, cuando Elon Musk compró la compañía. El tipo despidió un 90% más o menos de la gente, no sé si 90%, pero más o menos, y la compañía siguió operando igual. Y la compañía empezó a funcionar. Y esto te hace pensar, ¿no? El tipo de persona que contrata gente que quiere hacer
que las cosas pasen y que no se detienen las burocracias. Y Sam Semurray era ese tipo de persona. Entonces cortó con todo lo corporativo y hizo que la compañía empiece a funcionar de nuevo. De esta manera, el precio de las acciones de la United Fruit se estabilizó y después comenzó a subir. Se duplicó en las primeras 2 semanas del reinado de Semurray, alcanzando $26 por acción para el otoño de 1933. Me hace acordar también mucho la historia de Steve Jobs, que la conté en los últimos capítulos, donde en unos pocos meses da vuelta a la compañía. Cuando empezás a leer muchas biografías, te das cuenta que el tipo de persona es muy similar. Steve Jobs es muy similar a Elon Musk, es muy similar a Sam Semurray en muchas cosas. Son gente que toma decisiones, que no se banca la ineficiencia, que no se banca la burocracia y que van siempre para adelante. Aunque Sam Semurray iba a permanecer al mando de la compañía por los próximos 20 años, se puede decir que la compañía fue salvada en los primeros 60 días. Finalmente, Sam se había convertido en el jefe, en el rey, uno de los hombres más poderosos de América. Y vuelvo a un concepto que conté en el primer capítulo de cómo pensaba Sam. A Sam le podían ganar la primera mano del juego, pero él te iba a ganar todo el juego después. Él sabía cuándo dejarse perder para después ganarlo todo. Para 1939, el gobierno británico buscaba ahorrar dinero y declaró la banana como un lujo. Se prohibieron todos los envíos a Gran Bretaña y sus colonias. Un día, el mercado de Inglaterra representaba el 20% de las ganancias de la United Fruit y al día siguiente había desaparecido. Para Sam Semurray, el juego era la supervivencia. Y con la guerra, estamos hablando de 1939, Segunda Guerra Mundial, una parte de su flota fue bombardeada. Las ganancias cayeron cuando los barcos se hundieron. Pero Semurray no se quejó, no se justificó. Él pensaba que nunca había que quejarse, que nunca había que dar explicaciones, había que hacer. ¿Y qué iba a hacer él cuando el producto se pudre? Cuando de repente te cortan uno de tus principales mercados. Encontrar otra forma para vender. Así que Semurray comenzó a buscar otros cultivos que pudiera cultivar en sus plantaciones para poder diversificarse y poder cubrir las necesidades de la época. Envió agentes en busca de plantas y árboles que crecieran en otros trópicos de otras partes del mundo. Así que durante la guerra, Semurray introdujo muchos tipos de cultivos que hoy en día siguen siendo básicos en la región. Algunos que si no, nunca hubieran crecido. Su foco estuvo en plantas que eran críticas para el esfuerzo de la guerra, pero cuya importación había sido bloqueada por los japoneses en Asia. Básicamente él prometió que iba a satisfacer la demanda militar de caucho, suelas de botas y cualquier otro elemento con suministros cultivados en el propio hemisferio, haciendo que Estados Unidos sea más autosuficiente. En esta época su hijo se fue a la guerra como piloto y su avión se estrelló en una montaña, y esto lo devastó a Sam. Fue el periodo más oscuro de su vida. Hay quienes dicen que después de esta tragedia volvió al trabajo, pero nunca fue el mismo. En esta época, Sam decidió dedicar parte de su esfuerzo a un nuevo proyecto que había nacido, que le tocó muy a fondo. No sé si recuerdan, pero en el primer capítulo les conté que Sam había huido de Rusia por los pogroms contra los judíos, así que vio en el naciente Estado de Israel la oportunidad de crear un Estado para gente como él, que no había tenido otra opción que escaparse de Rusia. Él no tenía un fuerte sentido de identidad judía, nunca se describió como religioso y nunca le importó la religión. Pero el solo hecho de que haya un lugar para que los judíos del mundo pudieran ir y tener una nacionalidad y que no puedan ser expulsados de otro lugar, le movió el estómago. Así que Semurray comenzó a donar dinero a la agencia judía para que los refugiados de la Segunda Guerra pudieran instalarse en la región dominada por el Imperio Británico llamada Palestina. Además, usó su influencia en el Caribe para ayudar a convencer a Rafael Trujillo, el dictador de la República Dominicana, de aceptar cientos de refugiados judíos de Europa. Semurray entendía que los judíos siempre iban a ser extraños en una tierra extraña y eran vulnerables al más mínimo cambio en el ánimo popular. Si podía suceder en Alemania, podía suceder en cualquier lugar. Así que le preguntó a uno de los enviados de la agencia qué necesitaba. Y este le explicó que había 1 millón de judíos en campos de personas desplazados en Europa, muchos de ellos en Polonia, en los que habían sido campos de concentración, ahora administrados por soldados estadounidenses. Estas personas
que habían salido del infierno, eran todo lo que quedaba de los judíos de Europa. Estados Unidos no los aceptaba, Francia no los quería, los rusos los encarcelaban o los deportaban. Y el Libro Blanco era una especie de resolución que había hecho Inglaterra que les impedía entrar a los judíos a Palestina por un acuerdo entre Inglaterra y los países árabes. Cuando algunos intentaron regresar a Polonia, encontraron sus casas ocupadas por personas que los golpearon y los ahuyentaron. Así que el enviado le dijo a Samurai que estas personas no podían quedarse en los campos. Y Samurai estuvo de acuerdo. Donó dinero, barcos, documentos y puso su dinero, barcos y todo su conocimiento a disposición de la causa. Y según dicen los registros, gracias a su gestión, pudieron ubicarse a 37.000 refugiados judíos nuevamente en la tierra de Israel. Para fin de 1948, cansado, decidió renunciar como presidente de la United Fruit, pero permaneció como el mayor accionista y retuvo el control final. Pero este no era el final para Sam. Durante 1948, previo al nacimiento del Estado de Israel, dedicó sus últimos esfuerzos en el mundo profesional a hablar con todos los gobernantes de Centroamérica y a lograr que pudieran aportar su voto positivo en las Naciones Unidas para la creación del Estado. De esta manera, usando la Realpolitik, logró que países como Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Panamá apoyaran la creación del Estado judío, que antes les era totalmente irrelevante. Después de estas gestiones, decidió volver a la United Fruit. Para 1942, la compañía poseía el 70% de todas las tierras privadas en Guatemala. Es brutal, es una locura esto. Sin embargo, en 1944, todo el país estalló. Comenzó con una manifestación masiva. Los trabajadores llenaron la plaza principal de la ciudad de Guatemala exigiendo que el dictador renunciara. El 27 de junio de 1952, el gobernador Arbenz firmó un decreto que le daba al gobierno el derecho de expropiar todas las porciones no cultivadas de grandes plantaciones. De esta manera prometió poner fin a las compañías que eran dueñas de todos los terrenos y no las estaban cultivando. Pero solo había un dueño de todos los terrenos, era la United Fruit. Los funcionarios de la United Fruit se quejaron al gobierno de Guatemala y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Incluso si la expropiación era legal, el precio parecía sumamente injusto. Con este aire de reformas en Centroamérica, muchos guerrilleros, socialistas, comunistas se dirigieron a Guatemala, que prometía ser la nueva revolución. Entre ellos estaba el Che Guevara. Tuve la oportunidad de pasar por los dominios de la United Fruit, convenciéndome una vez más de lo terribles que son los pulpos capitalistas. He jurado ante una imagen del viejo camarada Stalin que no descansaré hasta ver estos pulpos capitalistas aniquilados. En Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que necesito para ser un auténtico revolucionario. Samurai, que había intentado retirarse nuevamente unos años antes, regresó para manejar la situación en Guatemala. Pero el destino de la United Fruit empezaba a apagarse lentamente. Para ir cerrando, quiero leer uno de los fragmentos finales del libro que me pareció espectacular, que cuenta así. Sam vivió una de las grandes vidas de su tiempo. Devoró sus años. Hizo todo lo que pudo alcanzar. No fue tan famoso como muchos, pero yo pondría su historia junto a la de los más grandes. Nunca se recuperó de la muerte de su hijo, pero eso no lo hizo detenerse. Fue un golpe, sufrido al servicio de su país en una guerra. La vida de Sam Samurai es la verdadera historia del sueño americano, no solo del éxito, sino del precio pagado por la ambición que llevó a ese éxito. Escaló en la escalera de la vida, pero perdió mucho en el proceso. El legado público de Sam Samurai no fueron sus hijos o nietos, fue su trabajo todo reunido bajo la bandera de la United Fruit, lo cual debe haber sido doloroso de ver fallar a la compañía en los últimos años. Desde su casa en Nueva Orleans podía ver una vida de trabajo barrida por la marea entrante comunista, el Che Guevara y Castro. Samurai vendió todas sus acciones en la United Fruit poco después de retirarse. Quería un corte limpio, poner fin a su vida en el negocio. Pero era más que eso. Samurai no sentía que su dinero estuviera en buenas manos en la compañía. Sabía lo que venía después de él y no le gustaba. Tenía la melancolía de una persona que no tiene más remedio que dejar el mundo en las manos equivocadas. Los hombres que lo seguirían eran más pequeños, más débiles, productos de una cultura diferente. Sam ya era demasiado viejo para luchar batallas. Su carrera estuvo marcada por hombres que no comprendían de qué se trataba crear una gran empresa y que fracasaron en el liderazgo.
Y acá algunas historias divertidas para cerrar, que es que el papá de Fidel Castro, Ángel, trabajó para la United Fruit como agricultor y envió a sus hijos a las escuelas de la United Fruit. O sea, Fidel Castro fue un producto del pulpo, el hijo de la United Fruit que volvería para deponer al amo. En 1959, Castro nacionalizó todas las plantaciones, edificios y equipos de la United Fruit en Cuba. Samuel C. Murray moriría el 30 de noviembre de 1961. Tenía 84 años. Su fortuna se estimaba en $30 millones, la mitad de los cuales se donaron. El resto fue para sus herederos, sus causas y la Fundación C. Murray. Su obituario fue publicado en la agencia de noticias AP. Samuel C. Murray, expresidente de la United Fruit Company, que llegó a Estados Unidos como un inmigrante ruso sin un centavo y acumuló una fortuna de $30 millones, vendiendo bananas, murió aquí anoche de la enfermedad de Parkinson. En el cinturón bananero del Caribe, Sam C. Murray fue conocido como el pez que devoró a la ballena. ¡Wow! ¡Qué historia! Y para terminar, quería hacer algunas reflexiones finales de las cosas que me llevo de Sam C. Murray. La primera, su capacidad de luchar y ser resiliente frente a todo. Podés estar de acuerdo o no con sus causas, pero el tipo era un toro. La segunda es cómo buscaba soluciones a los problemas. No estaba buscando consultores ni hablando con los jefes. El tipo iba al barro, el tipo iba a hablar con la gente que estaba abajo, con los empleados, con los plantadores, para entender los problemas y así buscaba mejores soluciones. La tercera es su estilo de liderazgo. El tipo confiaba en sus empleados. No esperaba que se decidan las cosas por informes y opiniones de altos ejecutivos. El tipo decía que si contratabas a alguien, tenías que confiar en esa persona, y si no confiabas en esa persona, la tenías que echar. Un estilo de liderazgo muy similar al de Elon Musk, al de Steve Jobs. La cuarta es su persistencia frente al rechazo. El tipo no le importaba enfrentarse a los más poderosos, el tipo siempre iba para adelante. El quinto es su enfoque en la eficiencia. Cómo el tipo buscaba optimizar cada uno de los procesos para así poder obtener más rentabilidad de la compañía. Así que esta fue la historia de Sam C. Murray, una historia de un libro que me encantó, un tipo mega polémico, pero que su historia es tremenda y creo que merecía la pena ser contada. Así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo y los espero en el próximo capítulo de Los Aventureros. Todavía no definí de qué libro voy a hacerlo. Recuerden, por favor, dejar una calificación positiva en este podcast, que le pongo mucho esfuerzo, mucho amor. Acuérdense que también me pueden escribir por cualquiera de mis redes sociales, por Twitter, por Instagram, por LinkedIn. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.